Cada jueves tenemos nuestra sección de análisis jurídico con el licenciado Jesús Díaz Dircio. Jesús Díaz, buenos días, licenciado, ¿dónde andabas? Bien, Evaristo, buenos días público. Todo pues, en orden. De vacaciones, tomé algunos días de descanso y estuvimos fuera de circulación unos días, pero estamos necesarios. Correcto, Jesús. Bueno, el tema de hoy es un tema que aquí nos han preguntado, es acerca de las madres solteras. Hay muchas madres solteras, que se vuelven jefas de familia. Y atrás hay un tema muy interesante que es por qué ellas salen solas adelante si la responsabilidad fue compartida en la procreación de un niño, de una niña. Entonces nos preguntaban qué se debe hacer, qué es lo que está pasando, que los varones no se hacen responsables. ¿Hay alguna ley que los obligue a atender este tipo de situaciones, a participar en la manutención, aunque no haya matrimonio, de los hijos? Sí, Evaristo, bueno, antes que nada un reconocimiento a las madres, sobre todo en su mes, el día 10 de mayo, que festejaron su día. Estamos en el mes de las madres, pero es un tema propicio para tocar en este mes, sobre todo porque pues el hecho de ser madres genera ya por sí una gran responsabilidad. Y pues como madres solteras es más reconocido el hecho del esfuerzo que hacen por sacar adelante a sus hijos. Para lo que comentas en relación a si existe una ley, sí, desde luego, las madres solteras han de preguntar si sus hijos tienen los mismos derechos que un hijo que nació en un matrimonio. La realidad es que sí, la respuesta es sí, los hijos que nacieron fuera de un matrimonio tienen el mismo derecho que los que están dentro, ¿no? Bajo las condiciones que sea. Exactamente. La obligación alimenticia no nace de esa figura del matrimonio o la acción de realizar una conducta fuera de un marco contractual matrimonial. La obligación alimenticia nace por la filiación, el reconocimiento del hijo nacido, claro. La paternidad, la maternidad. En este caso, las madres que de alguna forma han procreado y no contrajeron nupcias y se clasifican como madres solteras, tienen el derecho de reclamar la pensión alimenticia para sus hijos en las mismas condiciones que cualquier otro hijo esté en el matrimonio o no. Desde luego, para que esto suceda, pues requiere forzosamente de ser un hijo reconocido, porque en algunos de los casos las madres así lo registran como madres solteras sin establecer quién es el padre. Para que la obligación alimenticia subsista o para que ésta se pueda reclamar, pues se requiere del reconocimiento del menor. En este caso, si el padre se niega a hacerlo, pues siempre se podrá acudir a un tribunal para exigir que reconozca a este menor y de ahí se deriven las obligaciones alimenticias. En muchos de los casos pues lo hacen de manera voluntaria, el menor nace fuera de un matrimonio, pero ambos padres con su relación de hecho acuden a registrar a un menor y de ahí se deriva la obligación con el acta de nacimiento, pero no hay problemas muchas veces en los concubinatos, sino hasta posteriormente existe una separación y vuelven a ser independientes cada uno de ellos. Como no hay un matrimonio que se deba disolver, hay veces la pregunta de que sí tiene ese derecho. La realidad es de que sí tiene ese derecho de la pensión alimenticia con el reconocimiento del menor a través del acta de nacimiento o demandando la paternidad para que reconozca en primer término al menor y posteriormente cumpla con las obligaciones alimenticias. Incluso las obligaciones alimenticias van a ser retroactivas desde el día que dejó de cumplirlo o desde el día que nació. Si no las ha cubierto, pues tendrá la obligación de pagarlas. Entonces el primer momento es a todas las mujeres que pues se embarazaron y hubo diferencias y ya el hombre se esfumó, ya no aparece. Primero sería entonces el acta de nacimiento. Sí, desde luego, si ya se tiene, porque en muchos de los casos en una relación de hecho que se denomina concubinato,
pueden los padres registrarlos voluntariamente, presentan al menor al registro civil y hacen el registro. Pero en muchos de los casos se dan en circunstancias que no se da esa relación. Ajá. Y el niño nace, entonces ahí la madre, para poder hacer reclamo de la manutención, requerirá de que el padre reconozca a su hijo. Si lo registra como madre soltera, ¿está renunciando a que el padre se haga cargo también? No hay ninguna renuncia. Tratándose de los alimentos, esos son irrenunciables, inclusive son de orden público, interés social, es algo que se debe cumplir. Correcto. Entonces, si la madre decide registrar... Si a su hijo con su propio nombre y ahora dice, caray, no puedo, entonces todavía puede. Puede en cualquier momento exigir que el padre reconozca al menor a través del procedimiento de paternidad y una vez reconocido, pagar las obligaciones alimenticias del menor desde el día del nacimiento. Hay que pasar ese tramo, ese trance, pues. Sí, es necesario que exista un reconocimiento. ¿En qué consiste esa...? Ahí podemos hablar de dos acciones legales distintas, por decirte algo. Los que ya tienen un acta de nacimiento, se demanda la pensión alimenticia a través de que se acuda a un tribunal, desde luego con un abogado. Para poner en funcionamiento un órgano jurisdiccional requiere de la asistencia legal, ya sea de un abogado particular o de un abogado proporcionado por el Estado si no tiene recursos para pagar uno. Entonces, una vez que se acude al tribunal, se requiere el pago de una pensión con el acta de nacimiento en contra del que aparece como padre, que eso es lo que da la legitimación. La legitimación es la existencia del niño en relación a las necesidades que éste tiene para subsistir. Esa es la legitimación activa, y la pasiva es la del demandado por ser el padre del niño. Entonces, una vez que exhibe uno el acta, se presume la necesidad de los alimentos y el juez tiene la obligación inmediata de fijar una cantidad para que se proporcione. Desde luego, en el procedimiento se tendrá que acreditar los ingresos del demandado para que sea proporcional a las necesidades del menor y se pueda distribuir la carga de la pensión alimenticia que se va a proporcionar. Todo es mediante un juicio que lleva etapas en el periodo probatorio y demás, pero cuando se presume la necesidad por ser un menor de edad, que por la propiedad se entiende que no puede allegarse a los alimentos, el juez tiene la obligación de inmediatamente fijarlos. Eso sería la primera hipótesis, tratándose de que un niño fue registrado. Exacto, con un acta consentida por los dos padres. Con los padres. Y caso número 2. Cuando existe el registro de un menor con solamente la madre, con madre soltera, requiere de iniciar un procedimiento de paternidad, un juicio que de igual manera se tendrá que ventilar ante un juzgado familiar, que por su naturaleza están cerca de las jurisdicciones de las personas, pueden acudir aquí en el cuarto distrito judicial, está en Galeana, Zacatepec, pueden acudir a ese tribunal, a un tribunal familiar, a exponer la situación, sobre todo en el reclamo de la paternidad. Cualquier demanda que se plantea versa sobre los hechos que desarrollan el planteamiento, de tal manera que el demandado, al recibir esa demanda, puede de mutuo propio reconocer al menor porque tenga conocimiento que es suyo, porque así lo desee, porque su comportamiento ante la actividad procesal sea de buena fe, y puede reconocerlo voluntariamente y el procedimiento ahí acabaría, pero eso conllevaría a la carga de la obligación alimenticia. También el demandado pudiera negarse a reconocer. No es mío eso, mentira, me quieren endilgar algo que no tengo responsabilidad. Ahí es importante conocer que el juez tiene la obligación de ordenar el desahogo de la prueba de genética molecular o de ADN para determinar si es un hijo biológico. Si esa prueba fuera el resultado, o diera como resultado que sí lo es, inmediatamente se le condenará al registro y al pago de las obligaciones alimenticias retroactivas desde el día de su nacimiento. Pero entonces, en este caso, si existe una oposición por parte del padre, podría ser por muchas hipótesis, porque desconociera que era su hijo o porque inclusive se negara a reconocerlo. Claro. Entonces, esas circunstancias son las que se ventilan en un juicio para poder determinar si se puede obligar primero a reconocerlo y después a cumplir con todas las obligaciones. ¿Y sí se puede obligar? Sí, desde luego, en un procedimiento de esa naturaleza, y que sobre todo que es un procedimiento de orden público e interés para la sociedad, está obligado el juez a llegar al fondo del problema para determinar y condenar cuáles son la forma en la que se tendrá que ventilar ese asunto, es decir, la forma en la que se va a concretar el cumplimiento tanto del reconocimiento como las obligaciones que derivan de este. Algo muy importante,
Es muy común pues que en una relación de pareja pues existan a veces diferencias por cuanto al cuidado de sus hijos, que quien se lo quiere quedar, a veces no quieren proporcionar dinero porque no se los permiten ver. Claro. Existe cierta conducta basada en el menor para presionar a la pareja, o en el contrario. Entonces muchas veces existen controversias sobre el cuidado de sus hijos para cumplir con las obligaciones. Todo ese tipo de situaciones se ventilan en un tribunal de índole familiar, pero se tiene que observar primero, antes que el derecho de los adultos, el derecho de los niños. Esto lo comento porque no habrá pensión alimenticia sin custodia. Lo primero que se decreta es la custodia, que es legalmente quién es el que cuida del niño, para que a ese se le proporcione la pensión. En una relación de pareja, si una persona que cuida al niño fuera la mamá, por ejemplo, que habitualmente es la mamá, ¿no? Que habitualmente es la mamá, pero no siempre. Ya en la actualidad ya hay muchas actividad en relación a los padres que se han hecho cargo de los hijos. Esto es ya, digamos, hay mucha igualdad en esa situación. Ya no existe el principio de que la madre siempre es la que cuida al niño. Ahora hay muchos hijos que están cuidados por los padres. Entonces, para que el padre o madre que cuida a un hijo pueda reclamar la pensión, requiere tener la custodia legal. Entonces, en la misma resolución, el juez se ve obligado a resolver quién es el que va a cuidar al menor para que éste reciba la pensión, y quién es el que va a convivir con el menor, que es el que comúnmente va a dar la pensión, porque nada más convive con él, pero el cuidado lo tiene el otro. Entonces, esas circunstancias se tienen que resolver a través de un procedimiento familiar, y que como consecuencia lleva a que no exista pensión sin custodia. Entonces, lo primero que se tiene que ventilar es quién cuida del niño para poder reclamar quién te va a dar la pensión, ¿no? En este caso el papá, pero al quien está cuidando al menor. Y ahí hay muchas circunstancias que se han venido derivando de las relaciones sociales que existen en la actualidad, y que han venido modificando las normas. Claro, ahora se ha popularizado, Jesús, esto de la prueba del ADN, la prueba genética. Es una prueba, pues hay que llevarlo, que se haga una prueba. O sea, ya se maneja en los lenguaje común, pero en este caso, ¿quién paga la prueba? Entendemos que es cara. En esta demanda o denuncia que se haga por paternidad, demanda de alimentos, ¿quién paga la prueba? ¿O la hace el Estado? No, la tiene que solventar el que la ofrece. En este caso, se entiende que si yo presento una demanda para el reconocimiento de paternidad y la contraria se opone a reconocerlo voluntariamente, se tiene que acudir a la prueba de genética molecular. Ajá. Pero para que esta se pueda materializar, el mismo demandante, el que ofrece la prueba, tiene que solventarla momentáneamente. En la sentencia se podrá condenar al que se opuso para que pague esa prueba. Pero de momento, si tú quieres que se acredite que sí es su padre, pues la carga de pagar esa prueba corresponde al que la ofrece. Uh-huh. ¿Sí? Es decir, tú demandas, tú pides que se le practique la prueba de ADN, pagas ese servicio, y en la sentencia se podrá condenar al padre para que él pague la prueba o le restituya el gasto a quien ofreció la prueba. ¿Y qué tan caras son, Pues sí están oscilando en una cantidad cerca de los 18,000, 14,000 pesos. Ahí depende, porque ha habido cada vez más empresas que te la proporcionan. Antes teníamos la limitante, que eran pocas, pero en la actualidad ya son muchas las... Te digo, ya se está popularizando, ¿no? Sí, ya se está popularizando, y eso hace que los costos se reduzcan. Laboratorios. Por la competencia, ¿no? Entonces sí es común que esa prueba se deba desahogar en esos juicios, y también es muy común que cada vez pues más padres se nieguen a reconocer a sus hijos. Así es, terrible. Es una situación complicada en ese sentido. Sin embargo, sí es procedente que se reconozca a través de la prueba de ADN o la conducta que el padre demuestra en un juicio, sobre todo cuando es de buena o mala fe, en el sentido de aceptar y evitar un conflicto, ¿no? Es decir, muchos padres sí conocen que son sus hijos, pero con la intención de evadir una responsabilidad se niegan a reconocerlo. A ellos se les debe obligar a que la prueba se realice, y en muchos casos los padres admiten inmediatamente que es su hijo, y eso suprime todo un procedimiento para llegar inmediatamente a la conclusión. Pero desde luego el resultado siempre va a ser que deriven de esa relación los derechos del menor.
En este caso de alimentos, del cuidado, de todo tipo de atenciones que debe rendir o se le debe dar a pero también hay otros derechos como los hereditarios, que también se derivan del parentesco. Dice esta pregunta, Jesús, si no cumple el padre con la pensión alimenticia, se le mete a la cárcel, pero en la cárcel y sin trabajo, pues menos va a cumplir. En la cárcel también hay actividades laborales que se les permiten a los internos para poder redituar montos. Por la pregunta que realizan, efectivamente existen diversos tipos de procedimientos, ya sea civil o penal, para hacer el cobro de las obligaciones alimenticias. El incumplimiento a la obligación alimenticia también es una conducta que puede tipificarse como delito para poder obligar al acreedor a que cumpla al deudor, perdón, a que cumpla con esa obligación. Desde luego, para establecer el monto, pues muchas veces tiene que acudir primero al juzgado familiar. Ahora me llama la atención, como dice la pregunta, nos lleva a otra. A ver, una padre desobligado, no pago y háganle como quieran. Así, pues te vas a la cárcel. ¿Cuánto tiempo? Si el niño tiene 1 año, ¿cuánto tiempo va a estar en la cárcel? Y si sale ya, ¿no existe sanción, pena, obligación? No, la obligación subsiste. ¿Hasta qué edad? La edad para que subsista la obligación es hasta los 25 años si la persona después de los 18 continúa estudiando, y incluso para que se le pueda incentivar, apoyar o de manera solidaria darle la oportunidad de que se desarrolle profesionalmente en una actividad que le pueda remunerar independencia. Entonces, la pensión desde el nacimiento hasta los 25 años, así lo dice la norma, hasta los 25 años, si después de los 18 sigue estudiando. Pero en la actualidad ha habido mucho análisis de la Suprema Corte en el sentido de hasta qué momento debes apoyar a los hijos. Ajá. Y en muchos de los casos pues se da la razón de que si está por titularse, de que si está por lograr alguna actividad que le pueda generar independencia, pues para prolongarse ese apoyo. Entonces, la norma establece que hasta los 25 años, si está estudiando. Desde luego, después de los 18 existen muchas hipótesis, porque una vez que ha cumplido los 18 años, la persona pues se entiende que ya es susceptible de derechos y obligaciones y puede realizar actividades remuneradas, porque en la actualidad también hay muchos empleos para jóvenes que son muy bien remuneradas, y ahí el padre pues se ve con el derecho de poder cancelar las obligaciones. Apela a eso, ¿no? Puede apelar a ello. Entonces puede haber muchas hipótesis que permitan que se continúe o que se cancele la pensión. Como podemos ver, Jesús, pues todo dependerá de cada caso, ¿verdad? Cada caso tendrá sus propias circunstancias. Yo por último preguntaría, ¿qué está pasando en la sociedad, Jesús? Que tenemos una gran cantidad, enorme cantidad de madres solteras. ¿Qué es lo que está fallando en el sistema? Podemos tener más y más leyes y podemos ir por el padre desobligado y hasta torturarlo, azotarlo, ¿no? Pero no se trata de eso. Se trata de que si alguien va a tener un hijo, pues lo haga consentido, lo haga aprobado, lo haga comprometido, porque no sirve traer a un niño que está infeliz, ¿no? Entonces, en tu experiencia, en lo que has platicado con tus colegas, ¿qué porcentaje más o menos de madres solteras se dan y cuáles son las razones? ¿Por qué está pasando este fenómeno en México, que es generalizado, pasa en cualquier parte de la República, y también madres solteras, bueno, ya hay hasta apoyos especiales para las madres solteras, ¿no? Sí, sí es importante tocar ese tema, sobre todo porque deviene de la responsabilidad y de la educación de las personas. Actualmente las personas exigen constantemente más libertad. Incluso el libre desarrollo de la personalidad ha permitido que todas las personas, desde luego, se desarrollen a su decisión en el sentido que esos quieran en la sociedad, pero eso los lleva a una responsabilidad de los actos que ellos realicen. Tratándose de la procreación, si una persona quiere tener una vida sexual activa o tener libertad en su persona para poder disponer de ella, pasarla bien y todo, pues ¿no? se entiende que debe de anteponer la educación sexual, la prevención, conductas que deben prevenir una situación en la que pudiera perjudicarse a través de pues un daño a un menor que pudiera nacer sin deseo,
Entonces ahí sí deviene mucho la educación. Las personas deben saber que los actos que realizan de manera individual tienen el derecho de hacerlo, tienen la libertad para hacerlo. El libre desarrollo de la persona les permite desarrollarse en la forma que estos lo decidan, pero siempre con una gran responsabilidad y principalmente con una educación, porque las consecuencias a veces las sufren otras, o los menores, Así es, ¿no? Otras personas. Pues gracias, Jesús. Fíjate que me acordé de una frase que decían en un anuncio hace muchos años. Decían, libertad con responsabilidad es progreso. No me acuerdo ni qué anunciaban. Sí, sí recuerdo. Pero tiene que ver mucho con lo que estás diciendo, ¿no? O sea, la vida de uno, pues uno la puede vivir como quiera, pero hay que hacerse responsable de nuestros actos. En fin, pues gracias, Jesús. Por último, y como mensaje, pues las personas que tengan una necesidad de reclamar una obligación alimenticia porque no se cumpla por parte de alguno de los padres, pues tienen el derecho a acudir a un tribunal, desde luego acompañados de un abogado, para presentar su demanda, y para ella pues requieren como base el acta de nacimiento. Es importante que lo sepan porque muchas de la violación de los derechos de los infantes se dan a razón de que los representantes de estos, que son los tutores o los que tienen la guardia potestad de los menores, no la ejercen. Se quedan pensando en que no pueden hacer nada, o lo que habías preguntado de origen, de que por no estar casados no pueden reclamar al padre. Pero no, lo pueden reclamar a través de una demanda en un tribunal propio para ese tipo de asuntos, que es el juzgado familiar, y de ahí desprenderse la imposición de una autoridad para que lo hagan cumplir al padre que esté obligado a proporcionar los alimentos. Correcto, y antes de llegar a un paso como este, pues tengamos sensatez, ¿no? Que los jóvenes y las personas, hombres, mujeres, nos hagamos responsables. Pues que tengas un buen día. Igualmente, buen día, público.